farmacéutica son realmente equivalentes? Si lo son, ¿cómo se discrimina entre ellas? ¿Solo por el precio? Si baja el precio de un medicamento en un grupo terapéutico, ¿cambiamos al día siguiente de medicamento a todos los pacientes de la comunidad? ¿Es bueno para los pacientes la prescripción por principio activo? ¿Qué es lo que les añade y qué es lo que les complica? Descubrimos a veces que supuestos fármacos bioequivalentes no tienen la misma capacidad de acción. ¿Deberíamos de comunicarlo mediante el sistema de farmacovigilancia? ¿Se tienen en cuenta en las decisiones y en los algoritmos las patologías concurrentes, las interacciones y los efectos secundarios? ¿Dónde se debe poner el filtro de un medicamento? ¿En la autorización de nuevas moléculas que añaden poco o en la limitación de su uso? ¿Quién se encarga de la formación continuada actualmente de los médicos que tradicionalmente ha tenido una gran potencia y una gran eficacia en la industria farmacéutica? ¿Cómo se informa por parte de las administraciones a los médicos del grado de evidencia de una decisión terapéutica y de la evidencia de no tratar? ¿El resultado en salud es bajar un parámetro? ¿Cómo podemos buscar equilibrio entre libertad de prescripción, disminuir la variabilidad clínica, que es inmensa, y hacer un gasto eficiente del cual todos somos responsables? ¿Es ética esa gran variabilidad clínica? ¿Qué opina el Sistema Nacional de Salud que pague una molécula y que en caso necesario, por indicación del médico o preferencia del paciente, éste pague el sobrecoste? ¿Qué barreras hay que poner para las prescripciones? ¿Hay que poner barreras? ¿Iguales serían razonables? ¿Qué otras alternativas hay al gasto eficiente y eficaz de medicamentos? Para hablar de estos temas, vamos a empezar con la mesa redonda, en el que el primer ponente será don Juan Simó, que tengo su currículum en la mesa. Juan Simó es de Gandía, Valencia. Es médico y especialista en medicina de familia. Ejerce en Altavix, Elche y ahora en Ansoáin, Pamplona. Es tutor extrahospitalario de la especialidad de medicina de familia comunitaria desde hace 18 años y tiene una formación complementaria como cursos de doctorado en salud pública, máster en gestión de servicios sanitarios y sociales, diplomado en sanidad, especialista universitario en dirección de recursos humanos en la empresa y máster en epidemiología clínica, y tiene más de 100 publicaciones en el ámbito de la atención primaria, de medicina de familia, salud pública, gestión sanitaria y recursos humanos en diversas revistas. Todos lo conocemos porque hemos leído algunos de sus inteligentes comentarios y bien fundamentados, y en todo caso está casado y tiene 2 hijas. Adelante, Juan. Gracias. Bueno, empiezo porque si no, no sé si me dará tiempo. La he titulado mi presentación El control de la prescripción o la regulación, como nos hablará luego el señor Trillo, o el control de la indicación, porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Y intentar conciliar libertad, variabilidad y utilidad y eficiencia de la prescripción. Algo he hecho mal. Y para señalar, botón izquierdo. Vale. Esta es una revista de hace más de 10 años que hablaba de el ordenador prescribe, ¿no? Y si el ordenador prescribe, pues bien elegido está el título de la mesa, ¿no? Y prescribe en beneficio del sistema, pone aquí, como si fuera algo distinto a prescribir en beneficio profesional del médico o clínico del paciente. Esto es del año 2002. El objetivo mío hoy es proporcionar información que defina mejor el contexto en el que se propone la medida que luego nos presentarán el representante de la Comunidad Valenciana sobre los algoritmos corporativos y facilitar el debate informado. Puntos clave: mencionaré algunos elementos del mercado farmacéutico y de la industria del medicamento en España en el contexto internacional, describiré la cuantía del gasto farmacéutico y algunos indicadores como el gasto por receta, número de recetas, recetas por pensionista y por activo, y sobre todo me detendré en los 2 principales mecanismos que ha utilizado la Administración
para controlar el gasto farmacéutico, que es el control de la prescripción y el control de la indicación, porque son los que más nos afectan como profesionales. Estos son los 7 mercados farmacéuticos más grandes del mundo. España es el que más ha crecido en ventas desde el 2000 hasta el 2010, más que Estados Unidos y más que cualquiera de los otros países. Más que Inglaterra, más que Alemania, más que Francia. Y estos son ventas, ¿eh? Y aquí se incluye todo, el público, el privado, el ambulatorio y el hospitalario. Éramos en el 2005 el 7º mercado mundial, el 5º después del Reino Unido, y en el 2010 ya somos el 4º mercado europeo y hemos superado al Reino Unido en casi 1.300 millones de euros, siendo ellos 16 millones de personas más. La industria recaba en España casi el 10% de las ventas de Europa, pero genera el 6% del empleo y hace el 3,5% de la inversión en I+D que hace en Europa. Siendo una de las industrias que más invierte en I+D en España, estos porcentajes en relación a las ventas pues parecen un poco desproporcionados. Nuestro gasto farmacéutico público en relación a la media europea, que es la raya roja, estaba más o menos cercano a la media durante los años 80 y primeros 90, pero a finales de los 90 y sobre todo durante el 2000 se separa mucho y llega en el 2007 a ser el 40% por encima. Esto es el gasto farmacéutico per cápita ajustado, o sea, en dólares ajustados por paridad de poder de compra. El 40% por encima de la media de Europa en el 2007. ¿Qué representa el gasto farmacéutico? El hospitalario el 10%, el de receta el 20% y la suma de los dos, el 30% del gasto sanitario público, es farmacia. Esto a lo mejor ha cambiado un poquito en los últimos años y habrá bajado un poco el de receta, pero este habrá subido y a lo mejor probablemente el cómputo total siga siendo del 30%. Lo que más ha subido de todo es la farmacia hospitalaria, casi de forma exponencial, y aquí por lo visto no hay algoritmos corporativos. La farmacia de receta es el verde y la farmacia es lo que más ha subido y lo que menos el gasto de personal. El gasto en recetas del Sistema Nacional de Salud. Aquí no están incluidas las recetas de las mutualidades. Crece y desde 2010 baja y si no me fallan mis cálculos, en el 2013 estaremos al nivel del 2002-2003, o sea, 10, 11 años atrás, en euros corrientes, sin ajustar por IPC, que si ajustamos nos iríamos más para atrás. Esto es el gasto por receta, que se estabiliza en el 2004 por medidas que tomó el Gobierno, lo estabiliza durante unos años y a partir de 2010 baja y en el 2013, primer trimestre, ya está al nivel de 1998, también en euros corrientes, que si ajustáramos por IPC también nos iríamos para atrás. ¿Dónde estarán nuestros salarios ahora mismo? El salario de los que trabajamos, porque el de los que ya no trabajan está en cero, ¿no? Si el gasto medio por receta se estabilizó del 2004 en adelante y el gasto subió así, esto no es por otra cosa de porque ha habido un incremento importantísimo del número de recetas. ¿Se nos habrá ido la mano con las recetas? En el 2004 se estabiliza el gasto por receta, pero estos son millones de recetas hechas. 550 estables entre el 96 y el 99 y a partir de ahí sube el número total de recetas hasta más de 900 millones en el 99. ¿Qué pasó en el 2010 y en el 2011? Siguió la tendencia. Y en el 2011 rozamos los 1.000 millones de recetas del Sistema Nacional de Salud, que si añadimos los millones de recetas de las mutualidades, sobrepasamos con creces los 1.000 millones de recetas. ¿Por qué hemos pasado de 550 millones de recetas en el 99 a casi 1.000 millones en el 2011, que es un 77% más? Jaume Puig estudió lo que ocurrió entre el 99 y el 2009 y llega a la conclusión de que es el número de recetas por persona lo que más influye en el crecimiento del gasto. Mucho más que el envejecimiento y mucho más que la población, que aumentó. Y las intervenciones sobre los precios contribuye a reducirlo, ¿no? ¿Y qué aumenta más? ¿El número de recetas rojas por pensionista o el número de recetas verdes por activo? Pues esto es lo que aumenta.
Esto es el número de recetas rojas por pensionista desde el 84, que empezó la reforma de atención primaria, que va creciendo y sobre todo crece a finales de los 90 y mucho durante los años 2000. El número de recetas por activo decrece un poquito durante este tiempo y aquí se estabiliza. A partir del 2004 no he encontrado datos de todo el país, pero sí he encontrado datos de la Comunidad de Madrid. Este es el crecimiento del número de recetas por pensionista, de poco más de 30 a casi 60. Este estable. Esto es de Navarra, del 2000 al 2009 pasamos de 40 a 60 recetas por pensionista, mientras que aquí esto está estable. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Ha habido una epidemia en pensionistas? Una epidemia no mortal, claro, porque si no, no hubiera aumentado el número de recetas. Y si la epidemia ha ocurrido aquí, ¿por qué no ha ocurrido en los activos? Este es el gasto farmacéutico público comparado con la media europea. Lo que voy a presentar ahora es poco científico, pero muy visual. Esta joroba de aquí coincide temporalmente con esto de aquí y este subidón de aquí coincide con esto. ¿Se nos habrá ido la mano con las recetas? En 2008 llega la madre de todas las crisis, pero algunos solo se enteran en mayo de 2010. Ahí baja el gasto en farmacia, baja el gasto por receta y hasta baja el número de recetas. ¿Qué pasó en mayo de 2010? Pues el 12 de mayo por la noche el Athletic ganó la UEFA, pero por la mañana este hombre se cayó del caballo y empezó a soltar. Y entre lo que soltó fue actuar sobre el precio del medicamento. Y bajó todo. Todo no, porque la farmacia hospitalaria siguió subiendo sentada en la hamaca, como estaba el de la foto, ¿no? Y si en el 2010 la farmacia hospitalaria representaba el 10% del gasto sanitario público y siguió creciendo y baja la farmacia de receta y baja el gasto de personal, ¿qué puede estar significando ahora mismo sobre el gasto sanitario público total el gasto en farmacia hospitalaria? Pues probablemente en algunas comunidades ya sea mayor el gasto en farmacia hospitalaria que el gasto en atención primaria. Y no se les pone tampoco ningún algoritmo institucional, ¿no? Hay información, hay tecnología de la información para hacer las dos cosas, el control de la prescripción o el de la indicación. Conocemos medicamentos, tenemos información de consumo, de población y clínica, ¿no? Es imposible meter todo esto en una cajita inteligente. Porque el problema no está en el sí. ¿Está indicada la prescripción? Sí, pues sin problema. ¿No está indicada? No se prescribe, no hay problema. El problema está en estas dos casillas de aquí. Y el control de la prescripción que se ha hecho hasta ahora se ocupa solo de cuando el médico decide prescribir, independientemente de si está adecuada o no. Y aquí hemos tenido todo lo que hemos tenido, genéricos, principios. Si usted quiere prescribir, que sea genérico, que sea activo, que sea omeprazol barra IBP, que sea simvastatina barra estatinas, que sea penicilina barra antibióticos, o incluso que sea lo que le diga el algoritmo corporativo. También tenemos ejemplos de control de la indicación, que actúa sobre la prescripción inadecuada, el típico visado de inspección. Pero que, bueno, no actúa aquí por ser el fármaco más o menos venenoso, sino por ser bastante caro. Pero la verdadera gestión de la indicación se ocupa de las dos casillas, de la sobreprescripción inadecuada y de la infraprescripción inadecuada. Lo que se ha hecho hasta ahora era el control de la, y se sigue haciendo, ¿no?, el control de la prescripción mediante indicadores supuestos de calidad de la prescripción. Este es un trabajo en el que se revisaron, se publicó en el 2010, los indicadores en todas las comunidades. Los autores pidieron información a los servicios regionales de salud, obtuvieron información de todos menos de Asturias, y todos los servicios tenían indicadores de calidad de prescripción que variaban entre 3 y 22 según comunidades. Los utilizaban para medir y para incentivar. Los indicadores de selección, el típico omeprazol barra IBP, era el más usado, ¿no? Estos de selección o de uso relativo son los más usados. Solo País Vasco y Cantabria introducen indicadores de adecuación terapéutica. Y la medición se hacía en envases, que es una cosa prehistórica, en la mayoría de las comunidades, y en DDDs en las 7 restantes. Estos son ejemplos. Estos son los más usados, los de tipo omeprazol barra IBP, simvastatina barra estatinas, penicilinas barra antibióticos, ibuprofeno barra antiinflamatorios. Y estos son los que utilizaban en el País Vasco y en Cantabria, que ya son más clínicos, ¿no?
Insuficiencia cardíaca, número de pacientes con insuficiencia cardíaca en tratamiento con IECA o ARA2, barra total de pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto ya se parece más a lo que hacemos los médicos. ¿Ha ayudado medir la prescripción con estos indicadores a controlar el gasto? Pues algunos dirán, no, es que la pretensión de esto no era controlar el gasto. Bueno, pues la pregunta es, ¿ha ayudado a mejorar la calidad de prescripción? No hay ningún estudio. Después de 10, 12, 15 años utilizándolos, no hay ningún estudio que diga si la utilización de estos indicadores ha mejorado la calidad de prescripción en España. Empezaron a utilizarse a finales de los 90, se generalizaron en los 2000 y en los 2000, en el apogeo de estos indicadores, en intensidad de prescripción se nos va el gasto y nos separamos mucho de Europa. Desde luego, utilizar los indicadores no ha contribuido para nada a moderar nada. Y podría haber ocurrido lo contrario, podría haber ocurrido un efecto paradójico. Estos son los antibióticos de consumo en España, que bajan desde el 95 al 2002, ahí se estabilizan y suben en el 2007. En el 2006 hubo una campaña para reducir, una campaña ministerial, radio, televisión, prensa, para reducir el consumo innecesario. Pero el resultado es que suben, después de la campaña. Ya no han vuelto a hacer otra, y uno ya no sabe si esto es casualidad, causalidad, pero lo que es un efecto paradójico. Te encuentras y te resulta lo contrario de lo que pretendes. Incentivar mediante esos indicadores podría haber potenciado la prescripción innecesaria de, por ejemplo, omeprazol, amoxicilina, ibuprofeno y otros. Los tres recibían incentivación mediante al menos dos vías, la del genérico, la del uso relativo, y si esto es así, podíamos darlos por enterrados, ¿no? Pero es que no subieron todos los antibióticos, subieron las penicilinas. Y la reina de las penicilinas es la amoxicilina con o sin clavulánico. Los demás no subieron. ¿Habrán ayudado los indicadores estos a la escalada del omeprazol o a la escalada del ibuprofeno? Porque esta rosa de aquí son los arilpropiónicos que en el 92 solo el 6,6 era ibuprofeno, el desconocido ibuprofeno en el 92. Pero en el 2006 ya era el 75% de esto. Esto de aquí básicamente es ibuprofeno. No suben los antiinflamatorios, sube ibuprofeno. Control de la indicación, ¿qué es? Mejor dicho, ¿qué no es? No es hacer estudios de prescripción, indicación, ni de diseñar indicadores que pueden traer estas cosas, ¿no? El control de la indicación es utilizar la tecnología que tenemos para obtener información para que permita sospechar qué pacientes pueden estar sobretratados y qué pacientes pueden estar infratratados, con nombres y apellidos para poder actuar sobre ellos. Y hay datos a nivel micro, meso, incluso en la comparación internacional. Este es un estudio hecho en Valencia, publicado hace poco, sobre osteoporosis, tratamiento, riesgo de fractura, y siguieron una cohorte de pacientes obtenidos de atención primaria y cuantificaron el riesgo de osteoporosis y el riesgo de fractura mediante FRAX. Y vieron que entre los 50 y 65 años en mujeres, solo el 0,7, no el 7, el 0,7 tenían un riesgo superior de fractura de cadera del 3% en 10 años. Y este es el punto de corte que indica el tratamiento. Sin embargo, llevaban tratamiento antirresortivo del 22% de este grupo de mujeres. ¿Qué pasa en mi centro de salud? Estos son los cupos de mi centro de salud, estos son los tratamientos. La mayoría de los pacientes, ¿qué pacientes están tratados con esto que tengan menos de 65 años, donde apenas hay riesgo? El 27%. El principal riesgo es la fractura. ¿Cuántos pacientes están tratados con estos y no tienen ningún antecedente de fractura en la historia? La mayoría, el 74%. Con estas variabilidades, de 1 a 5. Para salir del agujero, como decía Boropeiro, lo primero es dejar de cavar. Y para ahorrar antirresortivos no es cuál usamos, lo primero es no darlos cuando no toca, ¿no? Sisadoas y artrosis en mi centro de salud. Pacientes con artrosis que están tomando sisadoas, el 12%. Pacientes con sisadoas que no tienen artrosis, la mayoría. Esto es una extensión de la indicación. Variabilidad también muy importante. El 20% de los pacientes tratados en mi centro de salud con estatinas no tienen nada de esto. Ni cardiopatía isquémica, ni enfermedad cerebrovascular, ni arterial periférica, ni hipertensión, ni diabetes. El 20%. Con variabilidades también importantes. Estamos hablando de sobreprescripción inadecuada. Lo mismo, no es cuestión de cuál usamos, sino que no darle a quien no toca.
Pero no darle a quien no toca, ¿eso es hacer más eficiente el gasto? Pues bien, sí, algo. Si actuamos aquí, bien, pero también hay que actuar aquí. Esto me sorprendió mucho porque el 30% de los pacientes diagnosticados de cardiopatía isquémica en mi centro de salud no recibe estatinas. El 30%. Con variabilidades que van del 15 al 50% de los pacientes diagnosticados por el médico. Y no es que estemos nosotros peor que Navarra. Navarra está peor que mi centro de salud. En Navarra es el 34%. Estamos hablando de infraprescripción. La cuarta parte de los pacientes que el médico ha diagnosticado de fibrilación auricular no recibe ni anticoagulación ni aspirina. El 24%. En algunos grupos el 43%. Infraprescripción. Luego, si lo que ahorramos de aquí lo metemos aquí, aumentamos la eficiencia del gasto y probablemente nos sobre. Dejar de cavar en el sitio equivocado y cavar donde toca, ¿no? Pero en la comparación internacional también hay datos. No sé si se ve bien, pero esto es prácticamente todo omeprazol. Estos agentes contra el reflujo y cemitidinas, la mayor parte de estos omeprazol. España, comparado con la media europea, un 70% por encima de la media, prácticamente todo esto es omeprazol. Este estudio dice que el 64% de la prescripción de omeprazol es inadecuada. La adecuada, la complementaria, y cuando se combina con AINE, el 80%. Si bajáramos y elimináramos la prescripción inadecuada, nos colocábamos en la media. Pero ya sabemos que esto es omeprazol casi todo. Y esto, que es los antiinflamatorios, ya sabemos que casi todo es ibuprofeno. ¿Qué estamos haciendo los médicos? Dar omeprazol cuando damos Dalsi. Y bueno, y esto, aunque parezca una asociación pues poco eficiente, todavía es más eficiente que la que nos propone la Administración. Estos son antiansiolíticos, comparados con la media europea. Nos vamos al 60%. Esto es consumo, esto no son gastos, esto es DHDs. Estos son hipnóticos y estos son antidepresivos. A lo mejor es que no estamos tratando demasiado bien el insomnio aquí en relación a Europa, o los demás están equivocados. El control de la indicación se entiende como una parte nuestra, deberíamos hacerlo nosotros, no que lo haga la Administración, no es un control externo, es mejorar la indicación, gestión clínica de la indicación. Esto es lo que pasó con amoxicilinas, omeprazoles y ibuprofenos. Esto es lo que pasó con el precio medio de la vivienda, una burbuja. Esto no se pueden considerar indicadores de calidad de prescripción y mucho menos esto. Yo prefiero esto, que me digan el listado de pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca que están tratados con un antiinflamatorio crónico, aunque sea ibuprofeno. O el listado de pacientes con cardiopatía isquémica que no llevan tratamiento con estatinas, o los insuficientes que no están tratados con IECA, o los que llevan fibrilación y no están anticoagulados ni antiagregados. Este hombre dijo, dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Si me mides de forma ilógica, pues no te sorprendas de lo que pueda ocurrir, ¿no? Si me mides así y ocurre esto, pues ¿por qué ocurre esto? Pues porque los incentivos los carga el diablo, Entonces, mejor que controlar la prescripción será ayudar a prescribir mejor, que con esta información, que la tecnología permite las dos. Y lo de antes se pretende sustituir por los algoritmos corporativos que aparentemente son únicamente control de la prescripción. Y se sigue dejando de un lado cuando la tecnología permite la gestión de la indicación. Si no intentamos hacer lo que pensamos que es correcto, pues acabaremos pensando que lo correcto es lo que hemos hecho hasta ahora. Y puesto que esto es una mesa profesional, pues me ha encantado, esta es la diapositiva que he añadido esta mañana, me ha encantado ver a los tres presidentes de las tres sociedades juntos con el presidente de la OMC. Gracias a los organizadores por esta foto y gracias a ustedes por la atención. Ya está.
Sí, para adelantar esto. Funcionario de carrera del Cuerpo Farmacéutico de la Sanidad Nacional, en excedencia. Director del Departamento Técnico de Farmaindustria desde el año 2001, o sea, lleva 12 años ahí. Es miembro del Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es vocal del Comité de Medicamentos de Uso Humano. Es miembro de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y de la Academia Nacional de Farmacia de Francia. Ha participado en numerosas jornadas y congresos y a continuación tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la organización que hayan contado con Farmaindustria para esta ponencia titulada Eficiencia, Libertad e Innovación en la Prescripción, el equilibrio necesario. Y también quería agradecer al auditorio el hecho de estar aquí un sábado a estas horas, porque realmente creo que es meritorio y esperemos que los ponentes no decepcionemos. Mi presentación, en primer lugar, será presentar un poco, como represento a la industria farmacéutica innovadora, la importancia que tiene tener una industria farmacéutica en nuestro país, y que es algo que cualquier estadista querría tener, porque la industria investiga, fabrica, exporta y comercializa medicamentos. En relación a la comercialización, complementar un poco lo que ha comentado el doctor Simó, sobre todo con los últimos datos, y también señalar que, efectivamente, en el pasado se han producido una serie de modos en la comercialización que no parece que vayan a ser igual en el futuro, porque las cosas están cambiando rápidamente. Me voy a centrar en un par de ejemplos para dar contestación a algunas de las preguntas de nuestro moderador, en especial en relación a la prescripción por principio activo y a lo que puede llegar a venir sobre los equivalentes terapéuticos. Y no puedo dejar de terminar hablando de la inevitable innovación que nos hará pensar bastante cómo tenemos que seguir transitando en los próximos años, porque aunque nos parezca que los medicamentos no son lo suficientemente eficaces o no son lo suficientemente buenos, lo que sí que es cierto es que son los responsables de que se haya aumentado la esperanza de vida en los últimos años y, por lo tanto, los medicamentos, en realidad, yo estoy también de acuerdo en que hay que prescribirlos y prescribirlos bien, pero evidentemente son los que han ayudado a que nuestros pacientes estén mejor, bastante mejor de lo que podrían estar sin ellos. En cuanto a las cifras clave de la industria farmacéutica, algunos datos clave. En nuestro país empleamos unos 40.000 personas, de las cuales casi 5.000 están en I+D, con unos 1.000 millones de euros anuales de inversión, casi la mitad en centros públicos, y nuestro mercado, a cifras de noviembre del 2012, no es la imagen que hemos visto hace un momento. En estos momentos estamos con un mercado de 13.800 millones de euros, 9.400 en farmacias y 4.400 en hospitales. El crecimiento es en realidad un decrecimiento, tanto en número de recetas como en precio medio. Y bueno, de alguna manera la situación de nuestro mercado, la continuación de la evolución del gasto desde el máximo que fue en el año 2010 hasta los datos que tenemos ahora, evidencia una clara contracción que estimamos para finales del año 2013 en 8.800 millones, de manera que esta gráfica habrá que actualizarla.
Además, yo creo que sí se ha sido bastante eficiente. En estos momentos tenemos casi un 70%, o sea, 7 de cada 10 medicamentos están a lo que nosotros llamamos precio de genérico, en unidades, y un 40% en valores. Por lo tanto, bueno, podemos plantearnos si realmente podemos seguir incidiendo sobre este mercado que se está contrayendo. Los datos que tenemos del mercado hospitalario tampoco indican que suba, está absolutamente estancado, teniendo en cuenta de que todas las innovaciones entran en el mercado hospitalario. En estos momentos, farmacia es el 15% del gasto sanitario, el 15%, no es el 30%, ni nunca lo ha sido en realidad. Bueno, el segundo punto es que la comercialización está en pleno cambio. Está en pleno cambio porque se han introducido algunas disposiciones. En el preámbulo de la Ley de Garantías se decía que el médico o el odontólogo es el que tiene la facultad exclusiva de prescribir, pero en el articulado ya no se dice eso y nadie se acordó de modificar el preámbulo, lo cual a veces suele ocurrir. En realidad, la prescripción es del médico, del odontólogo o del podólogo para los medicamentos con receta, pero también de los enfermeros en los medicamentos sin receta y en determinados medicamentos sujetos a prescripción médica en los términos en los que el Gobierno lo regula y todavía no lo ha hecho. Por otra parte, tenemos también los medicamentos no financiados, donde la utilización de esos productos pues ha sido tradicionalmente por parte del farmacéutico. Bueno, esto está también cambiando porque, de alguna manera, el médico que venía prescribiendo únicamente los medicamentos financiados, en el futuro, puesto que la financiación va a dejar de ser universal, va a dejar de ser continua para todos los tipos de población y no sabemos hacia dónde va a llegar, pues la idea es que habrá que empezar a plantearse la posibilidad de que el médico no solo haga prescripción de los medicamentos financiados, sino también de los medicamentos no financiados. Y de hecho, pues probablemente eso será posible cuando en los módulos de prescripción de los profesionales se introduzcan también los medicamentos no financiados. Y esto parece que puede pasar en los próximos meses. La verdad es que en materia de prescripción la ley establece, salvando esas puntualizaciones que hemos hecho, que al que le corresponde determinar la prescripción no es al ordenador, sino que no es al gestor, sino que es al médico, al prescriptor. Y, sin embargo, el prescriptor se encuentra con una serie de presiones a la hora de determinar la prescripción. Evidentemente, una de las presiones la hace la industria farmacéutica, claro que sí. Quieren que los médicos prescriban los medicamentos que comercializan los respectivos laboratorios. No nos olvidemos, son medicamentos autorizados e indicados y financiados la mayoría de las veces en el Sistema Nacional de Salud para eso. Pero también los médicos han sido sometidos en los últimos años, y lo seguirán siendo en los próximos, a presiones en la prescripción. Un ejemplo característico es el tema de la prescripción por principio activo. En realidad, el médico, cuando determina prescribir por principio activo, lo que hace es aceptar que el medicamento finalmente elegido lo dé un tercero, lo dé en realidad en el momento de la dispensación el farmacéutico. Aunque podía, en virtud de lo que establece el artículo 85.1, hacer una prescripción de la forma más apropiada para el beneficio de los pacientes y podría perfectamente, si quisiera, hacer una prescripción por marca. Pero le han explicado que la prescripción por principio activo está avalada por la OMS, es lo que se enseña en las universidades. También le han comentado que favorece el ahorro y que contribuye a algo deseable, que es el consumo de medicamentos genéricos.
Por lo tanto, cuando un médico hace una prescripción indicando el nombre del principio activo, pues el paciente, en teoría, podría recibir cualquiera de las diferentes envases que responden a esa prescripción. Lo que ocurre es que cuando el médico prescribe la marca, no hay variabilidad y el paciente recibe exclusivamente el medicamento prescrito. Uno puede preguntarse, bueno, pero si yo pongo la marca y no soy eficiente porque hay algún medicamento más barato, pues el legislador ya lo ha resuelto. En el momento en que se prescriba una denominación comercial y ese medicamento esté a un precio superior al del más bajo, el farmacéutico lo va a sustituir. Por lo tanto, actualmente la prescripción por principio activo deja de tener absoluto sentido, pero no solo económico, sino también desde el punto de vista sanitario. Hombre, uno puede pensar, si yo prescribo por principio activo, lo que hago es favorecer el ahorro. Bueno, este es el nomenclator de este mes, que se encuentra en la página web del Ministerio, y uno puede ver aquí que todos los medicamentos, cuando se prescriben por principio activo, pues unos cuantos, los de las fotografías que he mostrado aquí. Bueno, lo que ocurre es que si yo prescribo por principio activo fluoxetina, evidentemente hay un genérico que supera el precio menor y ese no se va a poder dispensar, pero aquí tampoco se va a poder dispensar la marca. Esta discriminación que expulsa a la marca, en el fondo, pues ha sido avalada porque es una práctica profesional, según nos podemos leer en este documento, que es los resultados de calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y que además ha contado con el enorme compromiso de los médicos del sistema sanitario público. Pero ahora hay una evolución y ahora ya no es la prescripción por principio activo lo que toca, sino que es la subasta. Y claro, en la subasta se elige un solo medicamento. Alguien determina que hay que tomar ese medicamento para toda una comunidad autónoma. Y lo llamativo de esta cuestión es que donde antes estaba la virtud de la prescripción por principio activo que conducía a la dispensación sucesiva de medicamentos diferentes, ahora se dice que la subasta, aparte de suponer evidentemente un ahorro, porque lo de ahorrar en medicamentos parece que objetivamente es algo que es siempre bueno, aparte de ahorrar, pues se dice que la subasta contribuye a la mejora en la calidad de la dispensación porque disminuye los inconvenientes, que antes eran ventajas, claro, para los pacientes en el cambio de la presentación de las sucesivas dispensaciones. Realmente es un cambio sustancial sobre la interpretación. En el fondo es que bueno, pues se trata de convencer al médico de que ahora ya no toca la prescripción por principio activo, ahora ya toca la utilización de un mismo medicamento el que determine el sistema. Evidentemente, a mí me parece que a igualdad de precio, pues la prescripción por principio activo no tiene ningún sentido y lo que debe de primar en cualquier caso es la continuidad en el tratamiento. El segundo tema que quería tocar aquí es el tema de los equivalentes terapéuticos. Como se puede ver, aquí hay 4 pues, amanitas. Lo que pasa es que no todas son iguales, evidentemente, y ya que hablamos de amanitas, pues aquí hemos puesto el ejemplo de las equinocandinas. De nuevo, una intención, una iniciativa por parte de las administraciones es que Andalucía seleccionará, ya no se llaman equivalentes, ahora es mejor llamarles alternativas terapéuticas para algunos grupos de enfermedades. Esto se basa en la evidencia científica y, por supuesto, cuenta con el consenso profesional. De manera que, aunque estos medicamentos no son idénticos en su composición, al final, desde un punto de vista químico, pues al tener la misma actividad
farmacológica y terapéuticamente similar, pues se pueden dispensar sin demasiados problemas. O sea que podemos dejar que sea el ordenador al final el que determine el tratamiento. Afortunadamente, en el colectivo médico hay quien no piensa igual, piensa que no es muy bueno que sea el ordenador el que haga la prescripción, aparte de que legalmente no debe de ser así. Y, bueno, también fundamentalmente porque dentro de una misma familia, y estas son las estatinas, pues aunque haya diferencias desde el punto de vista químico, no podemos pensar que todas estas moléculas tendrán el mismo comportamiento farmacológico, ni de tal magnitud como para considerarlas equivalentes. Quien lo piense se puede encontrar, por ejemplo, con la conocida retirada de una de ellas, la ceribastatina, en el año 2001, por los casos de rabdomiólisis. Por lo tanto, aunque todas las setas sean amanitas, no necesariamente todas se comportan igual. Y lo mismo cabrá decir de las estatinas. Yo creo, sinceramente, que es mucho mejor protocolizar la utilización, después probablemente José Luis nos comentará, que considerar que los medicamentos, porque tienen la misma indicación, se tienen que tratar de manera igual. Para terminar, pase lo que pase, la innovación en medicamentos continuará. Y lo que tenemos que ver es cómo somos capaces de ubicar esas innovaciones. Las podemos criticar, podemos decir que prescribimos mal y que podemos prescribir mejor, pero las circunstancias actuales son muy diferentes porque nos vamos a encontrar con que cada año tendremos una treintena de nuevos productos, muchos en el ámbito hospitalario, pero otros también en el mercado ambulatorio. Y no podemos continuar denostando las innovaciones diciendo que no aportan o que no son un avance terapéutico, porque esto tiene un límite. En realidad, si miramos lo que pasó el año pasado, los americanos dicen, oiga, nosotros hemos autorizado 35 nuevas entidades químicas. De esas 35 nuevas entidades químicas, 15 las consideramos particularmente importantes por su contribución significativa a la salud. Y eso es en realidad nuestro principal reto, y esta es mi última diapositiva, es nuestro principal reto. ¿Cómo vamos a canalizar las innovaciones que son las que permiten que la esperanza de vida de nuestros pacientes vayan adelante? Tal vez la primera idea es que son siempre una buena noticia. La segunda es que no determinamos nosotros su entrada, que indefectiblemente la vamos a tener. Tercera, que mejoran lo anterior. No nos engañemos, nadie va a comercializar algo que no sea con ventaja respecto a lo anterior. Cuarta, son caras. Claro que son caras porque deben de pagar el éxito de la innovación y también los fracasos de la misma. Quinta, son una preocupación para el pagador, no podemos cerrar los ojos. Realmente los gestores lo que están tratando en la coyuntura económica es poder transitar y desde luego requieren nuevos modelos de prescripción, de acceso y de financiación. Esto va a suponer algunos cambios en la comercialización tradicional y que desde luego nos tenemos que entender. Tenemos que buscar que el prescriptor realmente pueda prescribir en aquellos pacientes que necesitan esas innovaciones, que el pagador sea consciente y realmente las pague y no las limite, y que la industria, que es la que investiga y que es la que descubra, pueda seguir comercializando. Y este es el equilibrio al que tenemos que llegar. Muchas gracias. A continuación, nuestro querido compañero José Manuel Soya Camino, que quiere que se diga que nació en Pontevedra. No sé si sabíais que era gallego.
que está casado, y bien casado, y que tiene 2 hijos. Por si acaso Mari tenía alguna duda de que iba a decir que no estaba casado. Bueno, es médico titular por oposición, trabaja en Allariz, Orense, tiene el grado 4 de carrera profesional, es especialista en medicina de familia comunitaria, ha sido el 3er presidente de la Sociedad Española de Medicina General, es el fundador y actual presidente de la SEN Solidaria, con múltiples actividades a lo largo y ancho del mundo. Es una magnífica persona, es un médico inquieto, no sé si un médico inquieto o algo más, y además actualmente, en cuya calidad viene aquí hoy a compartir con nosotros, es vocal del Consejo Deontológico, de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial. José Manuel Soya, un gran amigo, un buen compañero. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Gracias, Ignacio, ex vocal ya de la Comisión Nacional de Deontología desde hace un par de meses, afortunadamente para mi salud. La verdad es que recibí este encargo bastante tarde por parte de los organizadores, pero me parecía interesante aportar cuando menos la visión de un médico de a pie, de un médico que está todos los días en la consulta y que de alguna manera ha tenido contacto con el mundo, o un poquito más intenso, con el mundo de la ética, de la deontología, y que por otro lado vive en el día a día los avatares tanto del tema de la dispensación con la propia industria, como las presiones o los manejos de la propia administración. Nosotros hacemos fundamentalmente actividad clínica, y cuando prescribimos un fármaco, evidentemente esto viene o debería de venir precedido de todo lo que estamos poniendo ahí, que os lo sabéis absolutamente mejor que yo. Están cambiando las cosas y es evidente que existen otros modelos, incluso en Europa, países nórdicos, por ejemplo, donde el filtro lo hace la enfermería, y la enfermería tiene un papel más protagónico también en el apartado de prescripción. Es un problema de elección de modelos, y al final, cuando todo encaja, nos podemos sentir perfectamente a gusto con un enfermero que filtra, digamos, la demanda diaria o el exceso de demanda diaria, y que tiene una decisión también sobre el campo de la receta. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, vemos que prescribir es ordenar o determinar una determinada cosa, que recetar es prescribir en concreto un medicamento con la expresión de la dosis, cómo se prepara y su uso, y que la receta al final es una prescripción facultativa que, como decía, viene precedida de todo lo que hemos comentado anteriormente. Desde el punto de vista ético, entran en funcionamiento cada vez que hacemos esto al menos 4 principios que tienen que ver con la ética. Buscamos siempre lo mejor para el paciente, el principio de beneficencia. Deberíamos de manejar información y consentimiento por parte del paciente. Estamos hablando siempre de buscar una ética de mínimos, y todos sabemos que a veces esto en nuestras consultas, muchas veces masificadas, tenemos datos de la OCDE que prácticamente duplicamos tranquilamente las cifras de pacientes que vemos en el resto de Europa. Son datos llamativos porque, curiosamente, tenemos adscritos la mitad de pacientes que el resto de Europa. Un médico europeo maneja 3.000 pacientes, un médico español maneja 1.500 y tiene el doble de demanda, y habrá que preguntarse por qué y cuáles son las características de nuestro sistema que hacen que esto suceda así. Por lo tanto, la fase de información, consentimiento, que tiene que ver con autonomía del paciente, es cierto que a veces no es todo lo completa que debería de ser. En la parte de conocer bien los fármacos que manejamos, conocer sus contraindicaciones, minimizar sus riesgos, entraría el principio de no maleficencia, ¿no? Primum non nocere, que es algo que nos han enseñado muy bien en las facultades de medicina. Y por último, un principio que yo creo que ha tomado más vigencia que nunca. Probablemente hemos vivido años de bonanza donde ni las administraciones ni nosotros, hay que decirlo, pues hacíamos hincapié probablemente en este 4º principio, que es yo creo que absolutamente crucial e importante en este momento, que es el coste de oportunidad, que tiene que ver con el principio de justicia. Si os fijáis ahí, estos principios éticos, la beneficencia tiene que ver con la indicación, lo comentaba Juan Simón, en principio aquello que no está indicado debería de estar contraindicado. Si no contraindicado formalmente desde el punto de vista de la salud, que a veces también,
por lo menos sí desde el punto de vista de la justicia y de la responsabilidad social. Cuando hablamos de no maleficencia, no hacer daño, estaríamos hablando directamente ya de las contraindicaciones. Cuando hablamos de la autonomía, hablamos de consentimiento informado, o por lo menos de transmitir la información más fiable sobre ese fármaco que estamos dando al paciente para que lo entienda perfectamente. Y vuelvo a repetir el principio de responsabilidad social. La Asociación Médica Mundial ya en el año 81 decía que la independencia profesional es un derecho y un deber del médico, pero es sobre todo un derecho de los pacientes a ser tratados por médicos que toman sus decisiones clínicas libremente y sin interferencias externas. Esto ya tiene, como veis, más de 30 años. El acto de recetar debería de cumplir las premisas, por lo tanto, de libertad, pero también de responsabilidad. Y a la hora de abordar el concepto de libertad de prescripción, el médico está netamente condicionado, y yo creo que aquí todos entendemos esto perfectamente, por tres actores, ¿no? La propia administración sanitaria, la industria farmacéutica y el propio paciente. Y cuando hablamos de administración, no hablamos específicamente o exclusivamente de esto que ha explicado bastante bien Juan Simó, que me ha precedido en la palabra, sino que también el propio marco de nuestro trabajo, la propia distribución de los pacientes que recibimos cada día, las propias decisiones políticas que se han ido tomando tienen muchísimo que ver en la demanda diaria que tenemos en nuestras consultas, la accesibilidad. La Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial en el año 2011, ahí todavía formaba parte de ella, hicimos hincapié en los siguientes criterios deontológicos. Sobre libertad y sobre responsabilidad de prescripción. Y decíamos que la libertad de prescripción no es un derecho a la arbitrariedad. Y esto hay que entenderlo en el sentido de que el medicamento, el enfermo debe de recibir el medicamento más indicado para su situación clínica, con la pauta terapéutica más adecuada, durante el tiempo necesario y de forma que suponga el menor gasto para paciente y comunidad. Actualmente, libertad, responsabilidad y competencia están muy imbricadas y son inseparables de las cuestiones científicas, sociolaborales y económicas, que son ineludibles en la toma de decisiones. El médico no puede olvidar que los recursos se pagan por parte de toda la sociedad y está particularmente obligado a prescribir con racionalidad y con buen sentido económico. Y subrayamos que es deontológicamente inaceptable la prescripción de fármacos de precio más elevado cuando su eficacia sea idéntica a otros, pero de coste inferior. La Administración sanitaria, cualquiera que sea el ámbito de su competencia, tiene el deber de asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público y, por lo tanto, racionalizar el gasto. Y esto ha de hacerse siempre sin que suponga un ataque a la calidad. Yo creo que aquí está precisamente la cuadratura del círculo que se está buscando. Y también la seguridad del sistema sanitario público para que se considere un acto de responsabilidad necesario e ineludible. El papel de la Administración en relación a la libertad de prescripción es claro que ha ido variando en los últimos años y se puede decir que ha terminado centrándose de manera casi exclusiva en el impacto económico de sus decisiones, a las que quiere poner límites, restricciones, orientaciones a la labor del médico, buscando disminuir el gasto en medicamentos y el gasto sanitario en su conjunto. Todo ello pensamos que es lícito y además pensamos que en este momento es totalmente necesario. Ahora bien, el médico tiene que actuar como un doble agente. Por un lado, tiene deberes con el paciente y tiene que buscar siempre lo que es más adecuado para él mismo, pero tiene una obligación también de lealtad hacia la empresa para la que trabaja, lo que puede generar en ocasiones conflictos de interés. Esto lo vivimos en la práctica diaria, casi día a día. Y Juan ya apuntaba algo sobre el tema de los incentivos y, de hecho, existen ya publicaciones muy directas que analizan un poco los incentivos en nuestro país últimamente y qué ha pasado con esto, ¿no? Creemos que en el caso de haber incentivos económicos al ahorro, ahí lo ponemos, cuando es la Administración la que propone estos incentivos, generalmente actúa como un agente como de doble moral. Por un lado, puede actuar a veces de manera punitiva sobre los médicos que prescriben determinados fármacos. Se produce en la mayoría de las ocasiones, lo que digo, un caso de doble moral, porque es capaz de aprobar la Administración sanitaria un catálogo de productos financiables que luego va a tildar de baja utilidad terapéutica
y sin embargo los tiene financiados, o de novedades terapéuticas que también los tiene financiados, incentivando en ocasiones a aquellos médicos que no los utilizan, las novedades terapéuticas, o castigando a aquellos médicos que los están recetando. Estamos viendo actitudes claramente de doble moral. Por un lado, los introduzco en el catálogo de prescripción. Los pacientes generalmente tienen información a veces ya directa de estos fármacos, de estas novedades. Estamos en una era de la información en la que no se le pueden poner puertas al campo. El paciente siempre te va a pedir lo último, a veces con poco criterio, es evidente, y en el momento en que éste aparece financiado, el médico está sufriendo ya presiones de todo tipo. Es claro, es indudable que ante dos productos iguales, el deber del médico es recetar el más económico por razones de justicia distributiva. Y nos parece que aceptar la incentivación económica para lo que es un deber, lo que ya es un deber, se debería considerar cuando menos inadecuado. E introducir criterios de beneficio para el médico parece peligroso. Y esto se ha hecho desde la propia Administración. ¿Cuál es el impacto social de las recetas que todos los médicos extendemos día a día? Desde el comienzo de la crisis en España mermó la calidad y cantidad de trabajo, y esto ha implicado la pérdida de bienestar, de calidad de vida de muchas familias que se han visto afectadas en sus prestaciones básicas, salud, educación, alimentación, vivienda. Y creemos que en este contexto cobra más fuerza, si cabe, el principio de justicia distributiva. Por un lado, nunca hubo menos dinero, y por el otro lado, nunca hubo medicamentos más caros. Y la pregunta sería si es razonable gastar una cantidad elevada de dinero en un tratamiento eficaz, pero de coste-beneficio alto, cuando los recursos son escasos. ¿Cuál debe ser el umbral del coste? Aunque el análisis de coste-efectividad ayuda a evaluar la cuestión, el problema ético persiste y la respuesta no la tiene que dar el médico, que no debiera decidir de forma individual dónde poner el punto de corte. El punto de corte debería ser fruto de negociación entre los diferentes agentes sociales que acabamos de mencionar. Deben de ser los políticos los que establezcan un límite de eficiencia más allá del cual el Sistema Nacional de Salud no financie el tratamiento. Pero esto parece que está lejos de ser conseguido. Esto redunda en el mensaje que ya dijo Juan Simón, ¿no? Un documento de 4 de noviembre del 2011 que publicaba las FADS en España pone de manifiesto que el incremento del gasto farmacéutico en los últimos 5 años lo es sobre todo a expensas del incremento del gasto a nivel hospitalario. Lo digo porque parece que siempre el médico de atención primaria ha sido el responsable del incremento del gasto a este nivel. Sobre la industria, decimos que la prescripción es correcta cuando está validada por datos de medicina basada en la evidencia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la generación de la medicina basada en la evidencia no es inocente y hay un montón de publicaciones. El médico debe interpretar con cautela los datos que se le presentan. Dados los elevados costes de los estudios clínicos, prácticamente solo la industria los puede realizar, diseñando protocolos, analizando resultados y a veces relegando al investigador a una posición secundaria. Todos estos hechos hacen que la interpretación de la bibliografía y los datos que se presentan al médico para orientar su prescripción son difíciles, sobre todo en la práctica diaria. Requieren una preparación notable para evitar inducciones indeseables y requieren disponibilidad de tiempo que a veces los clínicos no tenemos. Actualmente, tanto la Cochrane como el Club de Medicina Basada en la Evidencia tratan de eliminar estos sesgos y es cierto que tenemos un montón de bibliografía. Pero es cierto que también nos falta tiempo. Desearíamos una industria capaz de informar con rigor científico, con transparencia de las fuentes, presentando datos sin sesgos que impidan su correcta interpretación, sin reiteración de mensajes que no aporten evidencias nuevas ni mejoras significativas, sin técnicas agresivas de marketing comercial. Es deseable una industria que no utilice los llamados Me Too, que no aportan en realidad innovación y persiguen solo beneficio, que colabore con el médico y las sociedades científicas en investigación e información, que fomenten especialmente actividades de farmacoeconomía. Es deseable una industria que potencie acciones de responsabilidad social corporativa, que contribuyan a la investigación de fármacos para resolver enfermedades de alta prevalencia en poblaciones vulnerables sin capacidad de retorno de la investigación, buscando en ese caso la cooperación con organismos internacionales. Y sin embargo hay múltiples publicaciones críticas con la industria que dejan claro que la ética y los fines de las empresas farmacéuticas son distintos de los de la medicina. Pareciera que en un mundo capitalista globalizado no se puede evitar que el desarrollo, producción y distribución de medicamentos sigan sujetos a la ética de los negocios y probablemente habría que poner también el acento en ello. Y por último, el paciente
Si nos centramos en los dos principios más importantes, no maledicencia y beneficencia, tenemos que decir que la atención a estos dos principios, el de no maledicencia, maleficencia y beneficencia, es de carácter fundamentalmente técnico. Debemos de evitar hacer daño, porque nuestro principio primum non nocere está por encima de todo, y hacer lo posible para mejorar el padecimiento del enfermo, buscando una relación beneficio-riesgo adecuada. Decir también que si se da un conflicto de principios éticos, los de no maleficencia y justicia, y esto tenemos que tenerlo claro, estos dos de carácter y nivel público y obligatorio están por encima de los principios de beneficencia y de autonomía que están considerados de carácter privado. Este es el marco legislativo. Hay, desde luego, una cascada muy interesante, pero yo quiero resaltar estos dos porque son los que más han desarrollado de alguna manera, tanto el Real Decreto 1416 del 94, que regula la publicidad de los medicamentos de uso humano y establece las condiciones de los incentivos y del patrocinio de las reuniones. Todos somos conscientes de que ha habido verdaderos dislates dentro de nuestra profesión en la relación con la industria farmacéutica, y desde el año 94 este Real Decreto ha venido poniendo un poquito de orden en todo este campo, y realmente pues cada vez son menos las prácticas espurias de relación entre la industria y los médicos, y creo que también los propios médicos hemos ido tomando una derrota más realista, más proporcional en la relación con la industria. Y también la Ley 29 del año 2006, del 26 de julio, de garantías y uso racional del medicamento y de los productos sanitarios. Mi exposición termina aquí. Es evidente que existiría mucho más que hablar desde el punto de vista de la ética, pero he intentado dar unas pinceladas rápidas y cortas sobre los tres agentes que, a mi juicio, necesitan un modelaje: la industria farmacéutica, el propio médico y la administración. Transparencia para los tres, yo creo que es buena absolutamente para todo el mundo, y yo vivo este momento de crisis como una oportunidad. Las sociedades científicas y la formación médica en este país dependen en gran manera de la industria farmacéutica, y creo que un camino adecuado de relación entre esta industria, entre las sociedades científicas, entre la administración sanitaria y el médico, y transparencia de cara al paciente, yo creo que es algo que nos va a poder beneficiar en un futuro y que va a poder centrar mucho mejor el acto de prescribir y el acto de recetar. Muchas gracias. A continuación, don José Luis Trillo Mata es director general de farmacia de la Generalitat Valenciana, es licenciado en farmacia, licenciado en administración y dirección de empresas, es máster en economía de la salud y máster en diseño y estadística en investigación en ciencias de la salud, así como diplomado en uso racional de medicamento y farmacoeconomía. Es diplomada en gestión farmacéutica y especialista universitario en contabilidad y finanzas. Fue anteriormente subdirector de farmacia y productos sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud y fue un gran impulsor de los sistemas de información farmacéuticos en materia de receta electrónica. Actualmente tiene un programa de medicamentos de alto impacto sanitario y económico, y tenemos el placer también de que nos acompañe la subdirectora general del departamento. En todo caso, don José Luis, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a la organización la oportunidad que nos brinda de compartir con ustedes un tiempo para trasladarles determinadas iniciativas, y en particular al doctor Del Burgo por la amabilidad que ha tenido, en particular en mi persona, de poder compartir este momento con ustedes. Bien, por ajustarme al tiempo, trasladarles inicialmente cuál va a ser el viaje que realicemos durante estos 20 minutos, que básicamente se va a componer, en función del título, no tanto de ver aspectos regulatorios en cuanto tipo normativo, incluso tipo
organizativo de impacto en lo que es el ámbito de la prescripción y utilización de medicamentos, más qué camino estamos recorriendo para que de una forma con sentido común y practicidad podamos embeber en lo que son los procesos diarios sanitarios de lo que son, pues bueno, como el doctor Simón apuntaba, las evidencias que estamos teniendo día a día, ¿no?, en la utilización de medicamentos. Por tanto, en primer lugar, realizaré unas reflexiones de la situación en la Agencia Valenciana de Salud. Me van a permitir que de una forma breve, rápida, me dirija, ¿no?, a llamar la atención sobre un artículo publicado en el 2011 en el ámbito de Australia, donde comparaban un conjunto de sistemas de información que se utilizan en la atención primaria, y finalmente pues les mostraré algunas de las iniciativas reales que llevamos en la Comunidad Valenciana, en la Agencia Valenciana de Salud. En concreto, pues me detendré unos minutos para intentar despejar qué es realmente esto que hemos denominado algoritmo de decisión terapéutica corporativa, y que probablemente en esta comunicación entre medios especializados y comunes, pues probablemente no hemos sido capaces de trasladar concretamente cuál va a ser su función, el sentido, y creemos que un impacto muy positivo, tanto asistencial como de efectividad en la utilización de medicamentos. Nuestra comunidad autónoma, pues para que vean en qué cifras nos movemos, estamos asistiendo del orden de 5 millones de ciudadanos, con un montante económico que se aproxima a los 2.000 millones de euros entre atención primaria, entre atención ambulatoria, receta médica y hospitalaria. Y por tanto nos estamos moviendo en un ratio de gasto hospital ambulatorio alrededor entre 1 a 3, ¿no? Es verdad que esto ha llegado a ser a finales de la década de los 2000, 1 a 4. Y es verdad que el impacto que están teniendo las medidas del año 2010 está acercando estas cantidades, pero sí que es cierto que están muy separadas todavía. El año pasado, un poco por ir viendo parámetros, mientras que la atención ambulatoria entró en cifras negativas de crecimiento, la atención hospitalaria se acercó a cifras próximas a un crecimiento plano. En concreto, en nuestra comunidad fue cercano al 2%. Nosotros tenemos, desde mi punto de vista, la fortuna de tener un sistema de información ambulatorio con un diseño centralizado y muy integrado con los diferentes subsistemas de información que nos van a permitir pues, establecer determinadas estrategias ya de vinculación de lo que es la prescripción, como verán, a determinadas variables clínicas. Y por tanto, pues en el tiempo nos hemos encontrado que, independientemente de la dificultad en el arranque del año 2003 y 2004, las cifras que pueden ver en pantalla son de una utilización muy amplia del sistema de información. De cada 100 recetas que se dispensan en la Comunidad Valenciana, 98 ya se realizan a través de prescripción del sistema Gaia, bien sea en su vertiente informatizada o en su sistema de receta electrónica, ¿no? Quisiera llamar la atención de la última línea del laboratorio online, donde integramos en nuestro propio sistema de información, ya sin necesidad de ninguna operación posterior, determinados parámetros clínicos que luego verán qué utilidad, desde mi punto de vista positiva, van a tener en el algoritmo de decisión terapéutica corporativa. En este sentido, por lo tanto, nos permite ya tener un dibujo muy claro de cómo se está utilizando lo que es la terapia farmacológica en la Comunidad Valenciana. Si tuviéramos que dar unas cifras rápidas, pues estaríamos hablando de que actualmente tenemos instaurados 6 millones de tratamientos farmacológicos diarios, y que aproximadamente un tercio de nuestra población está en tratamiento de una forma diaria, o por lo menos de una forma diaria teórica en cuanto a lo que es la prescripción. Esta prescripción está muy concentrada en lo que es un porcentaje de la población, el 5% prácticamente consume el 50% de los medicamentos que se prescriben. Sabemos también por la bibliografía que probablemente, y en eso verán algún ejemplo, hay una importante nivel de prescripción que podamos tipificar de inapropiada, y que por tanto nos permite pues, posiblemente apoyar en el sistema de información mecanismos para mejorar la misma, ¿no? Aspectos a destacar en el diseño de estos años. En pantalla tienen un ejemplo real de un paciente donde concurrentemente pues tenían una prescripción de 5 AINES, si no recuerdo mal,
3 inhibidores de la bomba de protones. Esto nos alertó a partir del 2004 y 2005 a lo que era sobre todo hacer mucho el foco en lo que eran las políticas de seguridad en el uso de medicamentos y por tanto se habilitaron 2 tipos de estrategias. Una online, es decir, que en el propio momento de la prescripción se pudiera alertar de determinados elementos, alergias, interacciones, etcétera, y otra que es la última prácticamente que ha visto la luz, offline, que es los procesos de revisión en el uso de medicamentos que llevamos, ¿no? Sí que es verdad, y probablemente sean una de las demoras que dificulta la implementación de las estrategias en este tipo de herramienta, es necesario disponer de bases de datos que comercialmente en su mayoría no están disponibles y que por tanto hay que hacer un esfuerzo para integrar las mismas en el sistema de información y además integrarlas desde la perspectiva en nuestra comunidad autónoma de lo que es la correlación diagnóstico, en nuestro caso el CIE con un número importante de sinónimos, pero lo que es el CIE y ligado a un conjunto de bases de datos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que permiten tener una política muy activa en lo que es materia de seguridad online, es decir, en el momento de la prescripción, ese conjunto de grupos que ven en pantalla pues ya permiten llamar la atención de muchísimas alertas que van desde las propias relacionadas con el medicamento, las propias relacionadas con el paciente en términos de alergias, acontecimientos adversos, contraindicaciones, etcétera, y que entendemos que ya deben mejorar en gran nivel lo que es el proceso de prescripción, ¿no? Junto con estos elementos online, en el momento de la consulta, ¿no? Estamos desarrollando desde finales del año 2010 unas líneas de revisión de las terapias establecidas, ¿no? Tanto en lo que es las diferentes alertas de seguridad de la Agencia Española del Medicamento, y en este caso pues pueden ver en pantalla que durante el 2011 se revisaron cerca de 60.000 pacientes, como es ya actuaciones particulares sobre medicamentos que puedan a priori tener, según las estadísticas que tenemos, una utilización inapropiada, y se ha realizado actuaciones sobre la teriparatida y PTH, sobre la ecetimiba y también actualmente sobre la utilización de citicolina, con resultados que con un proceso elaborado en cuanto a lo que es la revisión del mismo y con intervención del facultativo, pues ahí tienen resultados reales de lo que fue el programa sobre hormona paratiroidea y tiriparatida de una interrupción de tratamientos cercana al 40%. Pensamos que en este sentido que la interrupción de tratamientos se hacían fundamentalmente por prescripciones que ya estaban fuera de ficha técnica y por tanto probablemente no aportaran ya valor en lo que era la continuación del tratamiento, ¿no? Igual que les indicaba sobre las alertas y sobre los programas de medicación inapropiada, estamos teniendo actuaciones más en el entorno de geriatría. En resumen, creemos que estas actuaciones en lo que es la agrupación offline nos va a permitir pues mejorar, fuera ya de lo que ha sido el tiempo de consulta, esta medicación que está instaurada y que se prolonga en el tiempo y que conllevó el año pasado, en el 2012, a una revisión entre lo que eran las diferentes líneas que les he trasladado, cercana de 100.000 pacientes, y con unos resultados pues creemos que positivos en aras a lo que es la mejora de la calidad de la prescripción. Bien, fijado este punto que les estaba trasladando de mejora del entorno de seguridad, nos planteábamos también obviamente entrar en la mejora de la selección en cuanto a efectividad, y que por tanto es un pool de elementos que entendemos tienen que ir desde el punto de vista de la asistencia, desde el punto de vista de la prescripción informatizada en el mismo momento de la instalación de los tratamientos, ¿no? Estuvimos viendo si las líneas que llevábamos estratégicas pues bueno, eran apropiadas y similares a las que se pudieran estar realizando en otros puntos del mundo, ¿no? Y bueno, pues les quería llamar la atención sobre un artículo publicado en el 2011 donde se comparaban 7 sistemas de información en el ámbito de Australia, ¿no? Donde fundamentalmente del ámbito de la atención primaria, con un uso muy intenso en el nivel de utilización, aproximadamente el 90% de los médicos de atención primaria. Básicamente, la reflexión que se hizo fue revisar
cuáles serían los requerimientos más relevantes, aproximadamente 50, que deberían contener un sistema de información. Se agruparon en 6 bloques. Uno de ellos, el primero, era el de la ayuda a la prescripción. Básicamente veían, las cifras que ven en pantalla son de los 7 sistemas cuáles presentaban estos requerimientos, y yo lo voy a ir comparando pues con nuestro sistema de información. Nosotros prácticamente en lo que es la ayuda a la prescripción cumplimos todos los requerimientos que se planteaban en este artículo, y en ese sentido confirmamos, fíjense en la parte final de la transparencia, que la dificultad no es de desarrollo informático, sino de disponibilidad de esas bases de datos que le he ido trasladando, que disponemos en la Comunidad Valenciana, ¿no? Veían como un requerimiento fundamental el acceso y la utilización de elementos que pudieran apoyar, reducir la incertidumbre en cuanto a la selección de medicamentos basados en la evidencia, lo que podían ser guías, protocolos o algoritmos, lo pueden llamar como mejor lo quieran tipificar, ¿no? Y en general también veían que en este caso pues que disponían de dificultades, en general no disponían de estas utilidades, fundamentalmente y nuevamente porque no disponían del desarrollo de estas bases de datos. Bueno, y así iban agrupando determinados requerimientos en lo que eran una dificultad en la presencia de la selección de los tratamientos, en la correlación diagnóstico con tratamiento, que en nuestra comunidad autónoma pues ese trío de ATC, CIE y tratamiento se viene realizando en el tiempo desde prácticamente el año 2006, de lo que eran mantener las posibilidades de visualizar los diferentes tratamientos tomados en el tiempo, y algo que también llamaba mucho la atención era qué información se donaba al paciente que tuviera la claridad pertinente. En resumen, lo que sí que nos sentimos ahí reforzados fundamentalmente es que todos estos requerimientos que estaban tildados como básicos y que había que avanzar sobre ellos en nuestro sistema de información estaban contemplados. Seguro que todo es mejorable y sobre todo ergonómicamente, pero en ese sentido íbamos avanzando, creíamos en la dirección o creemos que en la dirección correcta. Bien, en ese contexto que les acabo de trasladar, de ir avanzando en términos de seguridad en la utilización de medicamentos, teníamos y tenemos que añadir elementos en cuanto a la selección del medicamento también por su efectividad o coste-efectividad. Teníamos ya la ventaja de que disponíamos de las herramientas pertinentes y, por tanto, en el tiempo, desde el año 2002, se ha ido desarrollando el módulo de prescripción asistida que tienen en pantalla y que, bueno, hemos intentado sobre todo llamar y poner el punto de mira en lo que es sobre todo elementos iconográficos y elementos de alertas que intentaran no ser fatigosos en el ámbito de la utilización del mismo, porque al final pudieran no cumplir lo que es su elemento fundamental, que es llamar la atención, ¿no? Y hemos ido añadiendo elementos, pues ahí en pantalla tienen todo lo que es la disponibilidad, ¿no? En este caso del aclaramiento renal, como elemento también de mejora en la calidad, y justamente detrás bases de datos que no solamente indiquen que un medicamento pudiera tener problemas en este terreno, sino además vincularlo con los valores clínicos que pueda presentar el paciente, ¿no? Bien, en este terreno, desde principios de este año, aunque se viene trabajando desde hace bastantes meses, pues pensábamos que podíamos añadir un nuevo elemento en lo que era el sistema de información, que es lo que a fecha de hoy se ha llamado protocolos terapéuticos de decisión corporativa. No obstante, sí que indicarles que desde, si no recuerdo mal, el año 2008 o 2009, ya se embebió en el sistema de información lo que eran lo que denominamos la guía GEFAR, que era fundamentalmente el poder insertar. Lo utilizamos como modelación matemática, la guía de SENFIC, pero realmente se puede incluir, embeber cualquier tipo de guía, incluso delimitarla por ámbito geográfico, ¿no? Pues una guía específica para el servicio de urgencias. Para nosotros lo relevante es que realmente pudiéramos empezar a añadir elementos de ayuda a la selección de medicamentos, y además pueden ver, creo que pueden verlo en pantalla, indicando con diferentes tonalidades qué grado de evidencia teníamos de cara a mejorar o facilitar lo que era la selección de determinados tratamientos, pues para
enfermedades que pueden ver en pantalla a la izquierda, que eran problemas de salud vigentes en este momento pues para este paciente, ¿no? En ese sentido, pensábamos que no solamente podíamos facilitar de una forma online, como ya tenemos, ese conjunto de protocolos, sino dar un paso adicional y poder interactuar junto con las variables clínicas y facilitar ese proceso de reflexión que obviamente a título individual pues posiblemente llevaría muchísimo tiempo, y en base al consenso pues poder trasladar en el sistema de información elementos de asistencia alta a la hora de seleccionar los medicamentos. Y queríamos, en el ámbito de la atención ambulatoria, pues obviamente abordar todas aquellas patologías de mayor prevalencia. Es un proceso que se inició ya en el año 2012 en el ámbito de especializada con el programa de medicamentos de alto impacto, y que básicamente también tiene un algoritmo de utilización en patologías pues de alto impacto, tanto sanitario como terapéutico, como es la utilización de medicamentos biológicos en toda la parte de reumatología o en los nuevos inhibidores de la proteasa en hepatitis C, y que además va en línea con la iniciativa del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas en lo que se conoce como las estrategias de posicionamiento terapéutico, que en breve verán cómo se van a ir concretando, sobre todo para estos nuevos medicamentos que van a ir apareciendo, y que realmente tanto el valor asistencial pero también el coste económico es muy importante. Bien, en este sentido se ha concretado un grupo de trabajo que se denomina la Comisión de Posicionamiento Terapéutico de la Agencia Valenciana de Salud, que viene trabajando de una forma discreta desde enero de este año, y que después de la promulgación del decreto 2/2000 del decreto ley 2/2013 se conformó oficialmente, y donde están constituida tanto por expertos clínicos como expertos en economía de la salud, como también por representantes de determinadas sociedades científicas, que algunas de ellas les muestro en pantalla. La idea fundamentalmente era ir abordando enfermedades pues, con mayor carga, con mayor impacto en cuanto a prevalencia y utilización de medicamentos. Bueno, pues comenzamos, y de hecho se ha llegado, estamos a punto de implementar lo que es el contexto de la dislipemia, donde pueden ver en pantalla algunas de las cuestiones que nos planteaba el moderador de la mesa, y es qué variabilidad teníamos entre los diferentes departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Y por tanto, bueno, observábamos también que el impacto económico era relevante, alrededor de 100 millones de euros el conjunto de medicamentos que se utilizaban, y que en términos de DHD, de lo que es su utilización, pues fíjese qué diferencia hay entre la Comunidad Valenciana, que tenemos una DHD de 120, frente, por ejemplo, a Suecia, que ronda y nos llega a las 80 DHDs, ¿no? Básicamente, los algoritmos de utilización terapéutica lo que apuntan, insisto, es la utilización de variables clínicas y el consenso para sin excluir ningún principio activo, repito, sin excluir ningún principio activo, poder establecer pues un escalado en la selección de los mismos, ¿no? Pues para ello es, por ejemplo, en el caso de la dislipemia era necesario identificar estas enfermedades a través de códigos CIES, y por otra parte se llegó al consenso de utilizar no solamente una escala de riesgo cardiovascular, sino determinadas variables clínicas, concretamente HDL, LDL, colesterol, ¿no? Voy a intentar trasladar un poco que te queda. Un minuto. Lo que es la línea argumental en cuanto a la prescripción. Fíjese que tenemos la patología, entraríamos ya a la izquierda, estarían, como veían y llamaba la atención, con las variables clínicas, calculado automáticamente lo que es el riesgo cardiovascular y determinados valores con la LDL y HDL, y que por tanto a partir de ahí tenemos a la derecha cuál es en el primer escalado los medicamentos que se han consensuado, incluso la posibilidad, si se quiere ir directamente a lo que sería un tercer nivel, ¿no? Y un segundo nivel, y por tanto
Lo relevante y lo que quiero llamar la atención es que independientemente de que sí que se ha llegado a un consenso en base a la coste de efectividad de lo que pueda ser ese primer nivel con simvastatina y atorvastatina, lo relevante es que la selección en segundo nivel de otro conjunto de principios activos, prácticamente la justificación se realiza indicando pues cuál es el objetivo terapéutico o si hay problemas en cuanto a lo que podría ser las interacciones u otro motivo. Y por tanto sí que trasladarles, por no agotar más el tiempo, que lo que es, como apuntaba el primer ponente, es un ejercicio donde en base a variables clínicas y a la evidencia y al consenso entendemos que vamos a mejorar mucho la utilización de medicamentos en la Comunidad Valenciana, por ejemplo en el tema de dislipemia, fundamentalmente en prevención primaria. No quiero dilatar el tiempo, siento, porque quería haber desarrollado más la parte de algoritmos, pero quedo a expensas de las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, es vuestro momento. Si pudiéramos iluminar el escenario, no el escenario, el patio de butacas, por favor, y así poder ver quién pide la palabra. El doctor don Benjamín Amarca, actual presidente de la Sociedad Española de Medicina General. Sí. Buenos días. Lo primero, felicitar a los miembros de la mesa, porque la exposición ha sido, yo creo que magnífica por parte de todos ellos, y especialmente agradecer a José Luis Trillo la presencia aquí en esta mesa, que bueno, que yo creo que es de agradecer siempre, bueno, pues que se expliquen las cosas cuando, bueno, pues hay alguna disparidad de criterios. Bueno, yo creo que nosotros como médicos somos los primeros interesados, ¿no?, en tener herramientas para la prescripción. Yo creo que eso es muy claro, ¿no? Pero esas herramientas para la mejora de la prescripción entendemos que no deben de pasar ciertas líneas, ¿no? Y dos de ellas creo que muy importantes son una, la libertad de prescripción, y la segunda, bueno, pues el burocratizar la consulta o favorecer esa burocratización. Algunas de las acciones que se presentan, yo creo que, bueno, pues pueden tener el peligro de ir en ese sentido, ¿no? Lo primero, lo de hablar de equivalentes terapéuticos, yo creo que sí puede atentar contra la libertad de prescripción, ¿no? Porque el que un fármaco tenga la misma indicación no quiere decir que tenga el mismo comportamiento. Yo creo que eso también es asumido, y a esa respuesta yo creo que el único que puede hacerlo es el profesional, no evidentemente no es el ordenador. Y la segunda cuestión es lo de la burocratización. El nivel 3, si no estoy mal informado, bueno, pues propone un visado o un pseudovisado. Yo creo que desde el punto de vista de la práctica clínica, y sobre todo desde el punto de vista de la práctica clínica en atención primaria, eso sí que sería absolutamente inviable y, bueno, sería una traba a la prescripción más que otra cuestión. Yo creo que eso es algo que se puede mejorar fácilmente y que yo desde aquí os lo propongo. Bueno, en resumen, yo creo que como sociedades científicas y como médicos debemos de trabajar conjuntamente con las administraciones, sin ninguna duda. Este congreso tiene un lema de mano a mano, y yo creo que ese mano a mano con vosotros, con la administración, porque el profesional es el primer interesado en que todo esto mejore y sea sostenible, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ese mano a mano con nosotros, con vosotros tiene que sustentarse en dos cosas: la mayor evidencia posible, la mayor evidencia científica posible, y desde luego el mantenimiento de la calidad, en lo cual yo creo que estamos todos interesados. Bueno, yo igual parto de la subjetividad de la gran implicación que estamos teniendo ahora mismo, pues con el desarrollo de este instrumento, que al fin y al cabo tiene que estar a disposición de los profesionales, ¿no?
prácticamente de todos los elementos que has trasladado, yo creo que, me vas a permitir tutearte, los compartimos y por tanto en ese terreno no ha sido una decisión de poner a disposición de la organización lo que es una reflexión teórica y trasladar ese mecanismo que tenemos facilidad actualmente con el sistema de información correlacionando con variables clínicas, sino que estamos intentando justamente en un comité donde hay que pensar que simplemente el abordaje de las dislipemias, cuando se cruzan los diferentes protocolos o guías clínicas de diferentes sociedades científicas o incluso de diferentes grupos de expertos, mantienen diferencias en el mismo y por tanto había un primer elemento que creíamos que era muy relevante de alcanzar un consenso de mínimos en la utilización de los diferentes medicamentos para patologías, para enfermedades concretas, que entendíamos que podía ayudar mucho al profesional. El ponente anterior a mi intervención pues ha trasladado un eje que compartimos plenamente, ¿no?, de lo que es la necesidad, obviamente, de seleccionar siempre el medicamento que tenga el más alto grado de eficacia / efectividad, si hay datos, pero también es verdad que tiene que entrar el componente, por una parte coste, pero también el conjunto de efectos adversos que es difícil muchas veces realizar, sobre todo con la aparición constante de la evidencia, esa reflexión y ese mantenimiento continuo por el médico, ¿no?, a título individual. Por tanto, ese consenso que se puede realizar en el comité, que luego se tiene que expresar en el sistema de información, creemos que es básico. A partir de ahí, el sistema se ha intentado, no sé si he sido capaz, sobre todo porque he cometido a lo mejor el error de sintetizarlo mucho en la última parte, de intentar promediar lo que es esa parte de ergonomía necesaria para el día a día. Hay que pensar que los medios tecnológicos de hoy en día, a diferencia de lo que era la receta o lo que es la receta manuscrita, permite la instalación de tratamientos a un año y por tanto hay toda una serie de actuaciones que comentas en cuanto a lo que podría ser la burocratización que en el tiempo se han ido perdiendo y que por tanto hay que poner sobre todo el punto de mira en lo que es esa selección más efectiva en términos de calidad asistencial y más eficiente en términos de resultados para la sociedad, ¿no?, en la utilización de estos medicamentos. Estamos convencidos que la aplicación de estos algoritmos va a permitir en determinados aspectos, porque no dejan de tener una ayuda a ese procedimiento razonado de la selección del medicamento, la ayuda de poner, como indicaba el trabajo de Australia, determinadas variables clínicas a la vista para mejorar esa prescripción y sobre todo nos va a permitir ligar las prescripciones que se están realizando a resultados de salud. Probablemente pues, en el corto espacio de tiempo podamos ver si realmente las diferentes pautas que se están realizando, que muchas veces es verdad que buscan la reducción de factores, de variables con resultados intermedios, pero si realmente por lo menos estamos alcanzando estas cifras. Estoy pensando, pues por ejemplo, que podría ser diabetes, si realmente se está controlando, se están reduciendo los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Hay determinadas actuaciones que yo creo que van a cambiar un poco ese análisis y que probablemente la implementación de estas medidas, e insisto, con el mayor grado de consenso y con el mayor grado de ergonomía, seguro que van a llegar al nivel donde estoy convencido que todos estamos buscando, de ayuda a la hora de la selección del medicamento y de poder saber si los que estamos buscando, que al fin y al cabo es mejorar los indicadores de salud, se están cumpliendo. Muchas gracias. Agradecemos preguntas cortas, respuestas cortas. Dos preguntas que hay sobre la mesa. Una, los medicamentos de los visitantes turistas en la Comunidad Valenciana, ¿quién los paga? Pues, nosotros seguimos siendo parte del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, cualquier medicamento, receta que llegue a la Comunidad Valenciana se dispensará. ¿Y lo paga la Comunidad Valenciana? A fecha de hoy lo está pagando y a fecha de futuro, mientras que formemos parte del Sistema Nacional de Salud también. ¿Por qué no se tiene la valentía de dejar fuera de la financiación pública los medicamentos supuestamente poco efectivos en lugar de presionar a los médicos para que no los prescriban? Y bueno, en mi opinión, llevamos unos años donde se
va buscando un equilibrio entre lo que son pues, los diferentes intereses de los diferentes agentes que participan en la cadena de valor del medicamento. Yo creo que desde el Prosereme de los años 80 pues, se han ido disminuyendo mucho aquellos medicamentos que su valor terapéutico pues, posiblemente tenía algún grado de contestación, que ya van quedando muy reducidos en el vademecum, y probablemente hoy donde nos encontramos más es en este término que a veces resulta peyorativo, pero que tenemos que incorporarlo al ámbito sanitario, que es el coste-efectividad. Probablemente, y creo que alguno de los ponentes lo ha trasladado, ¿no? La administración, pues probablemente la organización sanitaria se tenga que ir mojando más en que medicamentos teniendo efectividad, pues ese balance coste-efectividad está decantado hacia alguno de ellos. Sí, José Luis, no has contestado una pregunta que te han hecho. A ver, es si el piloto automático tiene que mandar al piloto real o si será siempre el... Claro, aquí ya te han preguntado el tema de si el profesional es el que tiene que mandar o es el sistema, y en algún caso... Bueno, luego, a ver, en relación a los medicamentos autorizados y financiados o no por el Sistema Nacional de Salud, esto está cambiando. Yo no puedo aceptar que los medicamentos tengan, no sé cómo lo decías, baja utilidad o algo por el estilo. Los medicamentos están autorizados, han demostrado lo que han demostrado, y cuando no lo tienen que demostrar hay que retirarlos. Y aquí se acaba el tema de los medicamentos. Otra cosa es si el Sistema Nacional de Salud decide financiar absolutamente todos los medicamentos autorizados o solo una parte o casi ninguno. Esto es una decisión científica con un background político. Yo entiendo perfectamente que un médico, cuando tiene un medicamento autorizado y financiado, pues no le deban de decir que ese medicamento no lo utilice. Lo que tiene que hacer el sistema es hacer una reflexión a ver si aquello se mantiene o no, y no poner en duda la autorización, porque la autorización se da en función de unos parámetros que no son fijos, y esto lo conozco bastante bien y participé en los Proseremes porque en mi otra vida he trabajado en la administración y por lo tanto de alguna manera no puedo aceptar la idea de que los medicamentos que no están financiados no tengan una eficacia contrastada. Otra cosa es que el sistema no los quiera para él. Pues muy bien, este es el punto de diferenciación, y si hay alguno que no deba de estar, ese se tiene que retirar. Francho, de la Sociedad Española, de la Sociedad Madrileña de Medicina General. Sí, dos preguntas rapiditas. Una para el doctor Soya. Lamento que ya no estés en la Comisión de Bioética, pero la pregunta es muy rápida. ¿Por qué siempre las reflexiones que se hacen sobre bioética en prescripción parece que solo nos afectan a los médicos de atención primaria y la otra rama, los hospitales, viven alegremente? Y la otra para el señor Trillo. ¿No cree usted que con la progresión que está teniendo el gran hermano Abucasis Gaia, en el fondo lo que está abocando es que los médicos de a pie acabemos siendo como John Connor, huyendo de las máquinas y volvamos al papel? Sobre la primera, creo que debería de contestar la Administración, porque no es un planteamiento de ética, es una constatación de una realidad. Los médicos de atención primaria no solamente recetamos lo que nosotros, no solamente lo que nosotros prescribimos, sino que además tenemos una receta claramente inducida que viene del nivel especializado, que creo que es lo que en cierta manera está generando a veces una polimedicación. La falta de coordinación, atención primaria, atención especializada, es una asignatura crónica y pendiente del sistema que nunca se ha llegado a solventar. Probablemente es la cuestión que ha generado más comisiones bipartitas y más ineficiencia o ineficacia en ese tipo de comisiones, ¿no? De manera que la respuesta es bastante amplia. Yo creo que obedece a marcas de contexto del sistema, igual que lo obedece lo que analizábamos sobre la demanda de la propia atención primaria. Es decir, es evidente que para poder rellenar con garantías un algoritmo como el que nos está planteando la Administración, lo primero que se necesita es tiempo para reflexionar, tiempo para ejecutar, tiempo para hacer. Y también es evidente que hace muy poquito, todavía muy poquito en este país, tuvimos una cuestión que se llamaba plataforma 10 minutos, que estaba reivindicando 10 minutos de promedio de tiempo. Yo creo que es que hemos olvidado las variables duras de nuestro ejercicio profesional. Y la primera es el tiempo. Yo puedo estar perfectamente de acuerdo con una herramienta que me ayude en la prescripción, porque además verbalizaba como una queja de no puedo estar al día
como clínico de todo lo que está saliendo en evidencia científica y además contrastarlo con bases de datos tipo Cochrane y tal. Pero sí que si pudiera tener una demanda similar a la que se tiene en otros países de 20 pacientes diarios, y esto tiene mucho que ver con sistema, y sobre el sistema nunca hablamos y nunca reflexionamos sobre cosas muy puntuales, como está siendo en este momento la receta, la prescripción, la farmacia, el gasto farmacéutico, pero realmente del sistema en el conjunto nos falta reflexión, ¿no? Y yo lo que te diría es eso, claramente la primaria tiene un condicionante fundamental que sigue siendo el tiempo. Es verdad que ha caído la demanda con la crisis, pero la pregunta es, ¿cae la demanda no deseable o cae una cierta demanda que sería deseable y que luego se va a reflejar en gasto hospitalario? Yo creo que el tiempo nos va a decir que está cayendo la demanda de los más vulnerables. Y lo percibimos como profesionales, aunque no tengamos evidencia en este momento, ¿no? Y a mí esto me parece dramático. Sí, en relación a la primera pregunta, vamos a ver, en el entorno de especializada yo creo que hay como dos apartados muy nítidos. Lo que es la prescripción intrahospitalaria, que a través de guías gestionadas por las comisiones de farmacia, pues tienen su nivel de intervención y que, por tanto, en cierta medida también está protocolizado la utilización de determinados medicamentos. Y en el ámbito de lo que sería la prescripción a través de receta médica, pues el ejemplo que le acabo de poner del algoritmo afecta por igual a médicos de atención primaria y médicos de atención especializada, y por tanto, por lo menos en nuestra comunidad, lo que es la utilización de lo que es el Gaia, en este caso, para prescripción de receta, que es lo que luego se traslada en receta electrónica, es similar para todos los niveles, y por tanto este consenso en el comité de posicionamiento terapéutico que se ha realizado tanto con sociedades de primaria como de especializada se implementa para todos los niveles, y por tanto esa primera reflexión, si hay una doble observancia entre los niveles, en este caso sí que te puedo trasladar que va a ser por igual para todo aquel que en este caso realiza una prescripción para las enfermedades que le he referenciado. En cuanto a huir de la máquina, bueno, yo creo que la máquina ya va a formar parte de nuestra vida, no se puede huir. De hecho, lo normal es que en mi comunidad igual un poco más acentuado, pero hay que empezar ya a pensar que el papel va a desaparecer y que por tanto en un plazo 3 años, 5 años, no habrá papel para prescribir ni para solicitar pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto lo que sí que tenemos que mejorar, desde luego, es la parte ergonómica de la utilización, pero desde luego el que pueda vivir estas situaciones pues con lo que puedan ser los algoritmos o cualquier tipo de proceso, desde luego desde mi punto de vista no hay marcha atrás. Los procesos podrán ser más o menos pesados, pero desde luego plantearse una medicina alejada de la tecnología yo no la veo viable. Queda para una última pregunta. Yo quisiera que comentarais algo de un tema que siempre me ha tenido en la duda, de no sé si estoy en lo cierto o no, sobre los medicamentos genéricos. Yo lo he preguntado, yo trabajo en la provincia de Toledo y vengo de un pueblo que se llama Tembleque, y de una población no llega a 1000 tarjetas sanitarias. Se lo he preguntado incluso cuando era gerente de allí de Toledo, el doctor de la Mata, que me parece que es de Albacete, es un psiquiatra, compañero y tal. Pero el tema es que él tuvo un problema de un ictus y tal, y referente le hice una pregunta, y delante también del cardiólogo allí del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, el doctor Padial, y sobre el tema este de los genéricos, porque él que tuvo un proceso carotillo importante, porque él prefería tomar el Plavix, ¿no? Por ejemplo, o dar un medicamento de nombre en vez de el principio activo, ¿no? Y no me contestaron. Entonces esa es la duda que me queda, porque si los genéricos son una copia de los medicamentos de principio activo, que me pareció muy bien, creo, no sé si estoy en lo cierto, que se lanzaron al mercado con el fin de que los medicamentos de investigación pasaran a precios razonables, ahora que estamos en esta época de crisis y tal, ¿por qué ahora no desaparecen ya
los dichosos genéricos. Que todo el mundo venga genérico, prácticamente el que los da y determina de qué laboratorio es el farmacéutico. Yo haré una declaración de intenciones que yo utilizo genéricos y por tanto en ese sentido no tengo ningún problema con la calidad de los mismos. En segundo lugar, siguiendo lo que eran los matices de la pregunta anterior, entiendo que los sistemas de información actuales, cualquier tipo de efecto adverso o de falta de eficacia, que es un poco lo que usted está trasladando, va a poder quedar registrada y saldremos de la luz si realmente se produce algún tipo de incidencia. No obstante, lo comentábamos antes de la entrada, yo no conozco estudios controlados que hayan demostrado que realmente se produce una diferencia entre la utilización de marca o genérico. Por tanto, a partir de ahí, lo único que puedo trasladar, que probablemente tampoco hay que hacer ninguna diferenciación entre la marca y el genérico, pero que como medicamento, tanto desde el punto de vista teórico como de lo que conocemos a fecha de hoy, no hay diferencia entre ellos. Yo no utilizo genéricos nunca por 3 razones. La primera es evidente, porque trabajo en una empresarial de medicamentos innovadores. La segunda es porque, vamos a ver, si la terapéutica tiene que avanzar con la innovación a igualdad de precio, que es lo que en estos momentos está ocurriendo, pues la verdad es que yo prefiero unos centimillos dárselos a quienes investigan que no a los que no investigan. Si tienes que comprar, compra el original, ¿no? Sí, la solución es recetar la marca. Claro. Y el tercer motivo es precisamente por esto, porque cuando uno prescribe la marca, el médico no se preocupa. Prescribe lo que quiera, la marca o la denominación del producto, para que no se le cambie constantemente al paciente. Entonces no hay problema. Si el sistema considera que ese producto, por lo que sea, está por encima del precio, se lo van a sustituir, y si no, no se lo van a sustituir. Por lo tanto, hay que identificar los medicamentos. Yo lo que quiero decir con esto, políticamente yo no puedo opinar, lógicamente, sobre un medicamento autorizado. Para mí todos los medicamentos autorizados merecen todo el respeto, pero yo personalmente, por estas 3 razones, por trabajar donde trabajo, porque los originales dedican dinero a la investigación, y porque la mejor manera de no andar haciendo cambios en las ensaladas es identificando el producto, yo la verdad es que en estos momentos ni el sistema ni el paciente sale perjudicado si se prescribe por marca. Sí, que ahora... Muchas gracias, hemos acabado. Lo único, esperamos que la cruzada del doctor Sendín pidiendo la bioaparencia de los medicamentos y la trazabilidad de los mismos, algún día se lleve a buen puerto. Quiero agradecer a los doctores Trillo, Esteve, Moya y Soya y Simó la presencia en esta sala, y por supuesto a todos vosotros en unas horas tan tempraneras. Muchas gracias y buen día.